En este vídeo vamos a presentar los aspectos teóricos introductorios del tema de ecuaciones diferenciales ordinarias de primer orden. Estos aspectos teóricos van a ser básicamente una serie de definiciones que van a ser necesarias antes de abordar la resolución de las ecuaciones diferenciales. En primer lugar, vamos a desgranar y vamos a definir cada uno de los apellidos de lo que consta el tema de ecuación diferencial ordinaria de primer orden, a ver en qué consiste. Y antes de hablar de ecuaciones diferenciales, vamos a hablar de lo que se conoce con el nombre de ecuación funcional. Una ecuación se dice que es una ecuación funcional cuando la incógnita de esa ecuación es una función. Dentro de las ecuaciones funcionales, las más usuales son las conocidas con el nombre de ecuaciones diferenciales. Una ecuación diferencial es una ecuación cuya incógnita es una función, pero además de la propia incógnita va a aparecer las derivadas de dicha incógnita. Bien, para hablar del apellido ordinaria, hacemos referencia a que la incógnita que va a aparecer en la ecuación solo va a depender de una variable y por tanto las derivadas que también van a aparecer en la ecuación diferencial van a ser derivadas ordinarias. A diferencia de lo que se verá en temas posteriores cuando hablemos de ecuaciones en derivadas parciales, en el que la incógnita va a depender de más de una variable y por tanto las derivadas que van a aparecer van a ser derivadas parciales. Por último, en este primer tema sobre ecuaciones diferenciales, tiene el último apellido que es primer orden. Y esto va a indicar que en la ecuación solo va a aparecer la primera derivada de nuestra función incógnita. Por tanto, una ecuación diferencial ordinaria de primer orden es una ecuación en la que la incógnita es una función y además de aparecer la incógnita va a aparecer la derivada primera de esa incógnita. Concretamente, puede haber dos formas más generales de expresar una ecuación diferencial. Va a ser de forma implícita, en la que tenemos una relación que nos liga a la incógnita i, la variable independiente de la que depende y la función incógnita derivada, la i'. Cuando tengamos toda esa expresión agrupada en un solo término en el primer miembro de esta igualdad igualada a 0, diremos que estamos dando la forma implícita de la ecuación. Por otro lado, si podemos despejar la i' de esta expresión y ponerla como i' igual a una función que ya solo dependa exclusivamente de x y de y, estaremos dando la forma explícita de la ecuación diferencial. Esta forma explícita va a ser fundamental a la hora de definir lo que se va a conocer con el nombre de problemas de Cauchy. Recordemos que en ambas formas, tanto la implícita como la explícita, la variable x va a ser la variable independiente y la función y va a ser la función incógnita, que es nuestro objetivo a resolver en la ecuación. Antes de seguir con las definiciones, vamos a ver una serie de ejemplos en los que pueden ocurrir o pueden surgir ecuaciones de este tipo. Y las vamos a expresar en términos, muchos de ellos, en razones de cambio o tasas de cambio de ciertas cosas. En todas ellas vamos a expresar o vamos a considerar que la variable independiente va a ser la variable t, el tiempo. Así, por ejemplo, pueden surgir este tipo de ecuaciones diferenciales en fenómenos físicos, como puede ser la ley de enfriamiento de Newton, la cual puede ser enunciada como que la tasa de cambio, cuando hablamos de tasa de cambio, nos lo va a dar la derivada de la temperatura en este caso, pues la tasa de cambio de la temperatura en respecto al tiempo es proporcional a la diferencia entre la temperatura y la temperatura del medio ambiente. Es decir, la tasa de cambio derivada de la temperatura con respecto al tiempo va a ser igual a una constante de proporcionalidad de la diferencia entre la temperatura del medio ambiente y la propia temperatura del cuerpo. Esto se puede notar diferencial de t con respecto a t como t' y tendríamos una ecuación diferencial de primer orden, ya que en esta ecuación nuestro objetivo sería calcular la temperatura en cada instante de tiempo. Y en esta ecuación aparece tanto la función incógnita t como la derivada primera, t'. Otros fenómenos en los que pueden aparecer también ecuaciones diferenciales de primer orden pueden hacer referencia hasta fenómenos sociopolíticos o incluso pues, de tasas de cambios de población, crecimiento de población. Así, en
uno de los modelos más simples de tasa de crecimiento de una población puede venir determinada por la siguiente enunciado. Si consideramos P de t la población que hay en un instante de tiempo t, pues en la mayoría de los casos simples, en la que suponemos unos índices constantes de natalidad y mortalidad, pues esa población va a ser proporcional al tamaño de la población. Es decir, la tasa de cambio que hay en la población va a ser una constante de proporcionalidad por el número de habitantes precisamente que tiene esa población. Puesto en formato de derivadas, P' igual a K por P. Nuevamente observamos que en esta ecuación aparece tanto la incógnita P como su derivada. Por último, dentro de estos ejemplos, vamos a hablar de un tercer ejemplo que, aunque lo hemos estado utilizando anteriormente, no éramos conscientes de que era una ecuación diferencial. Y consiste en el cálculo de primitivas. Cuando calculamos la primitiva de una función, la integral de f de x con respecto a x, realmente lo que estamos resolviendo es esta ecuación diferencial. Encontrar una función y cuya derivada coincida con la función x. Luego, el cálculo de primitivas es un caso muy particular y muy elemental de ecuaciones diferenciales de primer orden. Sí es importante, por lo que después vamos a hablar, pues hacer notar que en la solución general, cuando dábamos o calculábamos una primitiva, siempre se le suma una constante arbitraria. Esta constante arbitraria va a ser pues una parte fundamental en las siguientes definiciones. Empezamos ahora, continuamos con las definiciones y vamos a ver ahora qué es la solución de una ecuación diferencial ordinaria de primer orden. Pues decimos que una función phi de x es una solución de una ecuación diferencial, puesta en forma explícita como f de x y pues phi de x va a ser solución si esta phi de x satisface la ecuación. Es decir, al sustituir la y por phi de x y la derivada por phi', nos lleva a una identidad. Al sustituirla en la ecuación, se verifica la ecuación. Por tanto, una solución no es más que una función que verifique esa ecuación. Aparte de definir lo que es una solución, vamos a ver ahora qué tipos de soluciones vamos a encontrar en las ecuaciones diferenciales. Y nos vamos a encontrar tres tipos de soluciones de una ecuación diferencial. El primero es el que vamos a llamar solución general. Y es una solución que viene en términos de una constante arbitraria. Pues, por ejemplo, el cálculo de primitivas cuando le sumábamos esa constante c arbitraria. Luego una solución se va a decir que es la solución general cuando viene en términos de una constante que puede tomar infinitas soluciones o infinitos valores distintos. Hablaremos de otro tipo de soluciones que va a ser la solución particular, aquellas soluciones que se obtengan de la general cuando le damos un valor concreto a la constante. Es decir, con el ejemplo de las integrales que estábamos hablando antes, cuando a la constante de integración se le da un valor concreto, estaremos hablando de una solución particular. Una solución particular es parte de la general que se obtiene a través de ella asignándole un valor a la constante. Y por último, el tercer tipo de soluciones que podemos tener se llaman soluciones singulares, y una solución se va a decir que es una solución singular cuando es solución de la ecuación diferencial, pero no es ni la general ni ninguna de sus soluciones particulares. Es decir, cualquier solución que no esté contenida en los dos bloques anteriores irá a la clasificación de solución singular. Por ejemplo, sin todavía saber cómo se resuelven ecuaciones diferenciales, podemos ver que y igual a c por e elevado a x es solución de la ecuación diferencial y' igual a y. Esta ecuación diferencial me dice que nos interesa o queremos buscar una función y que coincida con su derivada. Evidentemente, eso lo verifica la exponencial, pero no solo la exponencial, sino 7 veces e elevado a x, 4 veces e elevado a x, todo eso nos valdrían. Por tanto, cualquier constante por elevado a x será solución de esta ecuación diferencial, porque verifica dicha ecuación diferencial. Como viene en términos de una constante arbitraria c, estaremos hablando que esta es la solución general de la ecuación diferencial.
Sin embargo, cuando a c le damos algún valor en concreto, por ejemplo el valor 1 y obtenemos y igual a e elevado a x, o el valor 2 y igual a 2 elevado a x, o pi por e elevado a x, raíz de 2 por e elevado a x, cualquiera que se obtenga asignándole un valor particular a la c, estaremos hablando de soluciones particulares. En este caso no consideramos o no tiene soluciones singulares. Otro ejemplo que podemos considerar es intentar ver cuándo una función es solución de esta ecuación diferencial y' igual a 2 raíz de y. Pues por sustitución directa podemos comprobar que y igual a x más c al cuadrado es solución, ya que si esta es la función y, su derivada al sustituirla aquí quedará 2 veces el paréntesis, 2 por x más c, que será igual a 2 veces la raíz cuadrada de esto, puesto que la raíz cuadrada nos quedará también x más c. Por tanto, por sustitución directa, la y es solución de esta ecuación diferencial y como viene en términos de una constante arbitraria c, será la solución general. Nuevamente, cuando le damos un valor concreto a la c, por ejemplo, el valor c igual a 0, obtendríamos y igual a x al cuadrado. Si la c vale 1, y igual a x más 1 al cuadrado. Si la c vale 7 o la c vale raíz de 3, en los ejemplos, obtenemos estas dos soluciones extras que serían todas ellas soluciones particulares, porque se obtienen de la general al asignar un valor concreto a la constante. Por otro lado, en esta ecuación diferencial podemos observar por sustitución directa que y igual a 0 es también solución, puesto que al derivar la y igual a 0 nos quedaría 0 y 0, que es la derivada, es 2 veces raíz cuadrada de 0, que también es 0. 0 igual a 0 se verifica y por tanto y igual a 0 es una solución que es una función que es solución de nuestra ecuación diferencial. Evidentemente, como no tiene constante arbitraria, no es la solución general, y aquí la tenemos, la solución general. Y observemos que de esta solución general no se puede obtener esta asignándole un valor c constante. Se podría obtener cuando la c vale menos x, pero eso no está permitido, ya que la c tiene que ser un valor constante y no dependiente de x. Luego y igual a 0 es una solución de la ecuación diferencial que no es ni la general ni ninguna de sus particulares. Por tanto, se trata de una solución singular. Bien, desde un punto de vista geométrico, la solución general lo que va a representar va a ser una familia de soluciones, una familia de curvas en el plano. A esta familia de curvas en el plano se les va a llamar curvas integrales, que van a formar la solución general de la ecuación diferencial. Dentro del concepto de soluciones particulares, pues las soluciones particulares geométricamente van a ser cada uno de los elementos o cada una de las curvas de esta familia de curvas integrales. Siguiendo con las definiciones, vamos a ver ahora en qué formas pueden venir expresadas las soluciones de una ecuación diferencial. Y van a poder aparecer dos formas distintas. Una de ellas va a ser la forma explícita. Diremos que la solución viene dada en forma explícita cuando tenemos nuestra incógnita y despejada. Es decir, si estamos dando, por ejemplo, la solución de la solución general, tendremos que la solución la podemos obtener como y igual a una función que dependa de x y la constante arbitraria. Y tenemos la y despejada. Si estamos hablando de soluciones particulares, lo que tendríamos sería que la y la tenemos despejada y vendrá en términos de x sin la constante arbitraria. Pero la y la tendríamos despejada. Sin embargo, cuando la y no la podemos despejar, lo que estaremos dando o obteniendo es la solución en forma implícita. En este caso, la y no está despejada y lo que tendremos como solución es una relación que nos liga la x, la y en el caso de ser la solución general, la constante arbitraria, pero sin tener la y despejada. De la misma forma, si estuviésemos dando una solución particular o una solución singular, pues no aparecería la constante, pero la y no la tendríamos despejada y tendríamos una relación que nos liga la x con la y. En este caso estaremos dando la solución en forma implícita. Bien, una vez que hemos visto una serie de definiciones sobre las funciones, vamos a definir lo que es un problema de Cauchy. Un problema de Cauchy tiene el siguiente formato. Un problema de Cauchy o problemas de valores iniciales es un problema consistente en estas dos partes. Una ecuación diferencial que tiene que estar dada en forma explícita para que sea un problema de Cauchy, y después tenemos una condición inicial, de la forma que y en cierto punto x sub 0 vale y sub 0.
Bien, pues es importante decir que los problemas de Cauchy exigimos que la ecuación diferencial esté en forma explícita, porque después vamos a ver un teorema relacionado con estos problemas de Cauchy y vamos a hacer referencia a esta función f que se obtiene al despejar la y'. La idea geométrica de esta resolución es encontrar de las posibles infinitas soluciones de la ecuación diferencial cuál o cuáles verifican la condición inicial. Siguiendo con el ejemplo que estábamos hablando antes del cálculo de primitivas, sería como intentar resolver cuál de las primitivas pasa por un punto en concreto. Y eso nos podría dar la solución de un problema de Cauchy. Bien, ¿cómo se puede resolver de forma general un problema de Cauchy? Pues la idea sería encontrar todas las soluciones de la ecuación diferencial, y para encontrar todas las soluciones de la ecuación diferencial tendríamos que encontrar su solución general y si existen soluciones singulares. Y después ver de todas ellas cuál o cuáles verifican la condición inicial. Esta condición inicial, en el caso de la solución general, nos llevará a determinar una condición o a imponer esta condición para intentar determinar ese valor de c. Con lo cual nos llevará a una ecuación con una incógnita que es la propia constante c para ver qué valor puede tener. Esa ecuación, como tal ecuación que es, puede no tener solución, puede tener una única solución, puede tener varias soluciones o incluso hasta infinitas soluciones. Si la ecuación diferencial tuviese además soluciones singulares, tendríamos que comprobar cada una de ellas, además de comprobar que son soluciones y que son soluciones singulares, que si ellas independientemente verifican o no la condición inicial. Caso de que la verifique, será también solución de nuestro problema de Cauchy. Como hemos dicho anteriormente, esto nos puede llevar a resolución de ejercicios en los que podemos tener a lo mejor una única solución o no tener solución o tener hasta infinitas soluciones. Por tanto, sería deseable disponer de un mecanismo, de un teorema, que nos permita asegurar cuándo los problemas van a tener solución y cuándo esta solución va a ser única. Bien, pues ese teorema lo veremos a continuación. Vamos a ver primero un ejemplo de un problema de Cauchy. Por ejemplo, si tenemos esta ecuación diferencial en forma explícita, de la que ya hemos trabajado antes, y' igual a i, en el que vimos que su solución general era c por e elevado a x, al ser un problema de Cauchy nos dan una condición inicial que es que i en 0 valga 2. Pues de las infinitas soluciones estas, solo i igual a 2 por e elevado a x es la única que pasa por el punto 0,2 y por tanto esta solución es la única solución del problema de Cauchy. Incidimos en lo que hemos dicho anteriormente. Para poder previamente a la resolución del problema de Cauchy asegurar si tiene solución o no y si esta va a ser única, lo que vamos a hablar es del teorema de existencia y unicidad de un problema de Cauchy, que se debe a Picard. Y el enunciado puede ser el siguiente. Dado un problema de Cauchy, con evidentemente la ecuación diferencial en forma explícita, donde la f va a estar definida en un rectángulo que contenga el punto x sub 0 y su 0, es decir, alrededor del punto x sub 0 y su 0 que me forma la condición inicial, exigimos que ese punto esté dentro del recinto con el que estamos trabajando. Pues para la parte de existencia basta con que la función f sea continua en R. Con esta condición, si la función f es continua alrededor del punto x sub 0 y su 0, observemos que la función f depende de x y de y, luego tiene sentido hablar de el comportamiento de la función en un punto para la x y para la y, que sería el x sub 0 y su 0, pues simplemente con que la función sea continua alrededor de ese punto de la condición inicial, podemos asegurar que el problema tiene solución. En la parte de unicidad, si f, además de ser continua, es diferenciable en ese punto, en el entorno del punto x sub 0 y su 0, diremos que esa solución, o que la solución que va a tener va a ser una solución única. Por último, comentar que existen extensiones o generalizaciones de este teorema en diversas direcciones, con hipótesis más débiles, pero que son más difíciles de comprobar. Hemos dado esta versión ya que esto es bastante operativa. Comprobar si una función es continua
y o diferenciable alrededor de un punto es mucho más cómodo que otras condiciones más complicadas, aunque sean más débiles, que se podrían enunciar y generalizar este teorema. Bien, pues por último, y antes de en otros vídeos empezar con la resolución de ecuaciones diferenciales, vamos a ver ahora en qué formas vamos, o la forma de notar los distintos tipos de ecuaciones diferenciales que vamos a abordar en el tema. Hasta ahora habíamos hablado de la forma implícita y algunos de los tipos de ecuaciones diferenciales que resolveremos en ejercicios o en teoría posterior vendrán dadas en forma implícita. También habíamos hablado de la forma explícita y algunos de los patrones que utilizaremos para resolver cierto tipo de ecuaciones diferenciales vendrán dadas de esta forma. Pero también si ponemos y' en términos de la derivada de y con respecto a x, podemos convertir esta expresión en una expresión de diferenciales. Y de aquí podríamos deducir que esta igualdad de diferenciales, diferencial de y igual a la función f de x por diferencial de x, también sería otra forma de notar esta ecuación diferencial. Una generalización de esta idea es que si al diferencial de x lo acompaña una función, al diferencial de y puede también acompañarle una función. Y por tanto, generalizando esta idea, tendremos el siguiente patrón. Una función p que depende de xy por diferencial de x más una función q que depende de xy por diferencial de y igual a 0. Y estaríamos dando la forma en diferenciales de una ecuación diferencial. Bien, pues algunos de los patrones o algunos de los tipos que veamos de ecuaciones diferenciales a resolver vendrán expresados según este patrón de diferenciales, otros vendrán en forma implícita y otros vendrán en forma explícita. Y para saber si una ecuación diferencial es de un tipo específico, tendremos que poner nuestra ecuación diferencial a analizar según el patrón que se haya estudiado en ese tipo y ver si verifica la condición para ser de ese tipo. En los siguientes vídeos veremos pues un vídeo para cada uno de los distintos tipos de ecuaciones diferenciales que vamos a abordar, analizando los aspectos teóricos necesarios para cómo abordar su resolución.